Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. En la cadena SER, hora 14, José Antonio Marcos. Muy buenas tardes. A pesar de la subida constante de los precios y de las incertidumbres de todo tipo que marca la guerra en Ucrania, la lucha contra el paro sigue dejando las mejores cifras en muchísimos años, aunque eso sí, se nota que se frena el ritmo de creación de empleo. Los datos de paro registrado del mes de junio anotan otro descenso significativo de personas inscritas en oficinas públicas, que se acompaña de un incremento de afiliados a la Seguridad Social que sigue por encima de la barrera de los 20 millones y marca un nuevo récord con el segundo mejor dato en más de una década. Alejandra de la Fuente. Así es, el mes de junio cierra con 42.400 parados menos, una cifra algo baja al tratarse de un mes que se caracteriza por la contratación de cara al verano, por lo que el ritmo de creación de empleo se está frenando. En términos de seguridad social, nunca habíamos tenido tantos afiliados, 20,3 millones de personas trabajando. El tipo de perfil de contratación está cambiando y cada vez se afianza más la contratación indefinida. En el mes de junio, el 44% de los contratos que se firmaron han sido fijos. El Gobierno y los sindicatos coinciden en subrayar que estos datos son muy positivos, a pesar de las dificultades derivadas de la inflación. Se crea más empleo, es más estable. En eso se fija sobre todo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. En tanto, desde el PP, su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, muestra su alarma por la ralentización. Seguimos en un récord de contratos históricos de carácter indefinido. Queda todavía mucho por hacer, pero la tendencia en nuestro país se consolida y también el cambio del paradigma de la contratación de carácter indefinido. Estamos ante una desaceleración en ese crecimiento que se estaba produciendo y ante el peor junio desde el año 2011, quitando los años que ha habido pandemia. Por lo tanto, cuando se profundiza se ve que baja, pero no baja como debiera de estar bajando si estuviéramos en un momento de crecimiento económico, ¿no? Cuca Gamarra estuvo primero aquí en la SER en Hoy por Hoy, donde a preguntas de Ángels mostró su respaldo a la presidenta de Madrid por beneficiar con becas escolares a familias que ingresan más de 100.000 euros anuales, algo a lo que ha respondido Pedro Sánchez. La semana pasada nos encontramos con una administración que amplía el margen para percibir esas becas a aquellas familias que cobran hasta 100.000 euros. Eso es retorcer, violentar el propio significado de la política pública. El poder garantizar que todo aquel que quiera pueda elegir, creo que es un camino que es el correcto, ¿no? Y sobre todo... Pero una familia que cobra 100.000 euros podría pagar, ¿no?, la educación. Sí, también la pública. Es decir, el Partido Popular asume la propuesta de Isabel Díaz Ayuso. Es una propuesta que ha hecho una presidenta del Partido Popular y por tanto sí. Sobre esta polémica hablaremos a partir de las 2:30 con la ministra de Educación, Pilar Alegría. Les daremos más detalles sobre el decreto que mañana aprobará el Consejo de Ministros, al que ha tenido acceso a la SER, para hacer fijos a 67.000 sanitarios y garantizar que no se puedan encadenar contratos temporales durante más de 3 años, Mario Dalurido. Sí, ese es el límite a la interinidad que establece el nuevo Estatuto Marco del Personal Sanitario. Solo toca 2 artículos y añade una disposición, pero la reforma es importante. El Gobierno va a prohibir la contratación temporal de interinos más allá de los 3 años para periodos de exceso de trabajo como la pandemia. Ese plazo será de 2 años. Se eliminan los contratos eventuales. Las comunidades autónomas serán las responsables de cumplir esta norma y se van a declarar nulos los acuerdos que no la sigan. Son las claves de este decreto adelantado por la cadena SER, con el que se pretende reducir el abuso de la temporalidad, que supone que miles y miles de médicos y enfermeras se pasen su vida laboral con contratos encadenados y precarios. Hora 14. La inflación, la escalada de precios es ya la primera preocupación para el 93% de los españoles, según la última encuesta de 40TV para la cadena SER y el diario El País. Solo 1 de cada 4 encuestados percibe como positivas las medidas del Gobierno, que en lo político pierde medio punto en intención de voto frente al PP, que sigue siendo la primera opción política. Si ahora se celebrasen las elecciones, el partido de Feijóo sería el primero en votos y también en escaños, Guillermo Lerma. Sí, con el 27,4% de los votos y 118 escaños. Por primera vez Feijóo adelanta a Sánchez, que quedaría en segunda posición con 1 punto y 5 representantes menos. El sondeo elaborado en la semana siguiente a las elecciones andaluzas detecta una desmovilización entre el electorado socialista. Solo 6 de cada 10 votantes están convencidos de participar, y un PP que experimenta una clara expansión electoral. Suma su 4ª subida consecutiva y Feijóo logra mejorar en más de 7 puntos el resultado obtenido por Casado en noviembre de 2019. A nadie se le escapan las diferencias entre PSOE y Unidas Podemos en materia de defensa, en concreto en el compromiso de incrementar esas partidas presupuestarias, tal y como se acordó la pasada semana en la cumbre de la OTAN de Madrid. Y por si había alguna duda, lo ha recordado esta misma mañana la secretaria general de la Formación Morada, que también es ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra.
gastarse el dinero en armas por exigencia de una potencia extranjera, en lugar de invertirlo en una mejor sanidad, mejor educación y más protección social, no forma parte de los presupuestos que nuestro país necesita. Y seguramente... En definitiva, como planteaba al comienzo, creo que es así, sacando adelante unos presupuestos con este espíritu y estas propuestas, como vamos a lograr resintonizar el gobierno de coalición. Sí, decía que seguramente lo más espectacular de las últimas horas, el desmantelamiento en el campo de Gibraltar de una organización de narcotraficantes que había conseguido fabricar drones sumergibles, aparatos no tripulados capaces de transportar hasta 200 kilos de coca. Juan Antonio Selleros, el inspector jefe de la Policía Nacional de Algeciras. Estos vehículos no tripulados ha sido la primera vez que se intervienen en España, sobre todo los que van por el mar, y tienen como autonomía alrededor de unos 50 kilómetros y una capacidad de almacenaje en su interior desde 150 a 200 kilómetros. Escuchan la SER, estamos en hora 14, 2 de la tarde y 6 minutos.